Bueno, mi José, primero que todo te quiero dar las gracias por estar aquí. De verdad, yo sé que estás con muchos proyectos y muchas cosas en estos momentos y el hecho de que saques un espacio para compartir aquí lo valoro muchísimo. Entonces, primero que todo, te doy las gracias. Y bueno, para las personas que están viendo en estos momentos este episodio del podcast, quiero decirles que la persona que están viendo aquí en este momento es una persona que además de ser un parcero, un amigo, una persona supremamente especial, también es un profesional de esos de que uno le quita el sombrero. José es especialista en automatización y ahora automatizaciones con inteligencia artificial. Yo sé que eso suena como muy complicado, José, para muchas personas. Bueno, aunque la inteligencia artificial en este momento ya volvió una tendencia y todo el mundo no habla sino de lo mismo, pero a la hora del té, cuando uno le dice a una persona, hey, ¿vos qué sabes de inteligencia artificial? Entonces se inventa una cantidad de cosas y películas en su cabeza que no son. Mi José, empezando en estos momentos, la primera pregunta que yo quisiera decirte, además de decirte gracias, es, José, vos cómo incurriste y cómo llegaste a toda esta industria de la automatización, del marketing. ¿Vos de dónde venís? ¿Vos qué estabas haciendo y cómo llegaste hasta acá? Contanos. Hombre, mi hermano, en primer lugar, gracias a vos por la invitación. Me alegra. Estos espacios deberíamos de crearlos acá más seguido y solo con el fin de conversar un poquito de marketing, Denis. Así que esto me gusta. Si nos ponemos a hablar de marketing, yo creo que podemos hacer una sesión acá de 10 horas seguidas conversando. Así que en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Chévere, me agrada acá. Y bueno, yo llegué acá gracias a un amigo en común que tenemos que se llama Alejandro Sarria. Sí, te cuento, yo tenía un negocio tradicional acá en mi ciudad, me encuentro en Popayán, Colombia. Tenía un negocio tradicional, una sala de internet, un café internet, tal vez lo conocen ustedes, ¿sí? Y duré alrededor de 10 años con ese café internet. No te voy a decir que me fue mal. Con ese café internet compré mi primera casa, trabajaba muchísimo, y esto se lo he dicho a Alejandro muchas veces, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. O Uf. sea, mi vida era estar trabajando y dormir por raticos, ¿sí? Y el ingreso, pues sí, como te digo, vivo agradecido también porque me permitía subsistir, estar, digámoslo así, nunca me faltó nada tampoco, pero no era tal vez lo que yo quería, ¿sí? Tanto así que me tocaba trabajar los domingos también, ¿sí? Un domingo estando yo ahí en ese café internet trabajando, después de tal vez muchos domingos, eh, veía yo a las familias pasar con las pelotas para ir a jugar, las familias pasar organizados para el paseo y yo ahí trabajando, mi hermano. Y que resulta y pasa Y que en vos los con tu cafés familia. internet, sí, y mi familia adentro en mi casa, o sea, no podía salir con ella, ¿sí? Y resulta y pasa que para el café internet el día domingo era muy bueno, ¿sí? Porque los muchachos aprovechaban el domingo o los chicos aprovechaban el domingo para ir a hacer sus tareas. Ah, claro. Y en ese momento dije, como que sentí un choque mental. Dije, no, esto tiene que cambiar y yo soy capaz de hacer otras cosas. Me empecé a meter por el mercado inmobiliario. En ese momento mi mamá empezó a vender una casa. No digas. Y yo dije, bueno, voy a ayudársela a vender. Me la pasaba todo el día conectado a un computador. Entonces empecé a tomarle unas fotos a la casa y a publicarlas en Facebook directamente. Por ahí resulta que se me prendió el bombillo y vendí la casa. Me gané una excelente comisión, muy buena. O sea, me gané lo que me podía hacer casi en 6 meses de trabajo en el café internet, me lo gané en una comisión vendiendo una casa. Ahí se te estalló la cabeza. Sí, ahí dije, bueno, si esto lo hago así, ¿cómo será? Pues haciéndolo de una mejor manera. Entonces empecé a buscar cómo vender por internet, cómo vender por redes sociales y ahí me apareció nuestro amigo Alejandro Sarria, a quien aprovecho para que si de pronto está viendo esto por acá, mi hermano, muchas gracias. Ahí, te explico cómo entré en un embudo de Alejandro, porque esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Buenísimo, entremos en Fue detalle. una clase gratuita una clase gratuita en la que me mostró que
uno no debe vender por perfiles de Facebook, sino que hay algo que se llama una página de negocio o una fanpage que llamábamos en ese tiempo, y que uno podía pagarle a Facebook por mostrar nuestras imágenes, nuestro contenido a muchas personas más. ¿Sí? Ok, Esa clase gratuita dije, boom, ahí, ahí tengo que estar. Y no te voy a mentir, en ese momento la capacitación de Alejandro no me acuerdo cuánto valía, pero no me alcanzaba el dinero. ok. ¿Sí? Volvamos a donde yo estaba. En ese momento todavía no me alcanzaba el dinero para pagar esa capacitación de Alejandro El, Sarria. el camino del emprendedor, ¿no, José? Todos, Sí. todos arrancamos de esa manera. Y resulta que por esos días lanzaron una capacitación con Alejandro Sarria, pero con una entidad de comerciantes acá en el Cauca que se llama Acopi. Y esa capacitación iba con un descuento. ¿Sí? Yo dije, aquí fue. Entonces me reuní, eso bajaba la capacitación de Alejandro como al 50%. Me reuní el dinero y me fui a hacer la capacitación. Saqué el tiempo, algo que también hablábamos hace un rato, el tiempo. Tiempo. Sí, saqué el tiempo para hacer esto. Imagínate qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, es que no tengo el tiempo para ir a hacer eso, no. Tal vez todavía estuviera allá, mi hermano. Seguro que sí. Sí, entonces hay que definir, mm, creo que las cosas importantes van primero sobre las urgentes. Y bueno, me fui a la capacitación, allá aprendí mucho con Alejandro. ¿Para qué? Me enseñó a crear las primeras campañas de publicidad. Creo que es el primer paso por donde tenemos que arrancar. Eh, y a raíz de ahí me empecé a conectar con Alejandro. ¿Sí? Empecé a trabajar, a seguir enfocado con los bienes raíces, pero ahora ya con publicidad. Me fue bien, no te voy a decir que me fue mal, pero luego me di cuenta que al menos como yo estaba empezando, Ujú. ¿sí? Al menos en ese modelo de negocio que tenía con los bienes raíces en ese momento, me tocaba sacrificar el fin de semana para poder atender el negocio de los bienes raíces. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas que tienen el poder adquisitivo para comprarnos una casa, un lote, un apartamento, ¿qué día salen? Normalmente ellos trabajan. Si tienen ese poder adquisitivo, trabajan, ¿sí? En su empresa, en su negocio. Ok. ¿Y qué día sacan para ir a ver una casa o la parcela que van a comprar o el lote? Pues lo sacan el sábado por la tarde o el domingo o el lunes festivo. Importantísimo lo que acabas de decir. Y le hiciste una investigación de mercado antes de, ¿no? No, yo ya estaba metido ahí en el cuento. Y entonces, acordate, ¿qué fue lo que me causó el choque mental cuando estaba en el café internet? Ver a las familias pasando un domingo por la tarde de paseo y yo ahí, y no podía salir con mi familia. Y resulta que en el nicho inmobiliario me pasó lo mismo. Tenía más tiempo, no trabajaba tanto, pero el fin de semana tenía que ir a mostrar la casa, el apartamento, la parcela, tenía que dedicar el tiempo porque si no, no iban a llegar las ventas. Claro. Eso hizo que yo dijera, paremos por aquí un momento, no voy a conseguir lo que quiero, porque pues por un lado sí, buenos ingresos, pero por otro lado el tiempo con mi familia no. Entonces luego Alejandro Sarria sacó otra capacitación sobre automatización y ahí empezó por ahí este camino, mi hermano. Fui a una capacitación ya en las oficinas de Alejandro Sarria, eh, acá en Popayán, y me mostró que había una herramienta que se llamaba ManyChat y que eso contestaba solo. Yo ahí dije, wow, esto lo necesito. Ok. ¿Sí? Entonces, mira, segunda capacitación con Alejandro Sarria y eso, y vuelvo y te pregunto lo mismo, o te digo lo mismo, ¿qué hubiera pasado si José no va a esa segunda capacitación? Buenísimo. Muy ¿Sí o bueno. qué? La respuesta sería otra, el momento sería otro. ¿Quién sabe en dónde estuvieras en este momento, José? ¿Y haciendo qué? Lo Claro, importante es que gracias a Dios estás donde estás y nos das ese conocimiento, José, porque lo que en estos momentos estás dictando en esos cursos y dando en esas capacitaciones me parece que son los más ganadores, porque precisamente te has capacitado, le has metido toda, mi José. Y bueno, yo creo que precisamente de eso es que deberíamos de comenzar a hablar, mi José, en estos momentos, porque la gente cuando... Regularmente yo te pregunto algo. La gente cuando les hablas de automatizaciones se embolata en la cabeza pensando cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque en muchas de las conversaciones que nosotros tenemos
ya sea con un cliente, con amigos, con la familia, uno dice, bueno, yo hago automatizaciones. Venga, ¿y eso automatizar qué es? Empecemos por ahí. ¿Qué es automatizar? Y lo segundo, no solamente hablar de automatizaciones, mi José, sino de hablar de cómo yo puedo implementar la tan llamada inteligencia artificial dentro de esas automatizaciones. Entonces, mi José, todo tuyo el micrófono. Gracias. Voy a acabar de enlazarte por ahí. Eh, el señor Alejandro Sarria me muestra que hay una herramienta que se llama ManyChat y que sirve para automatizar, para responder en automático. Resulta que cuando tú no sabes hacer publicidad, apenas estás empezando en este negocio, tienes un problema que se llama clientes. ¿Listo? Luego te capacitas y empiezas a aprender sobre cómo traer público o personas a que conozcan tus productos o servicios. Y wow, chévere, la hiciste. Pero resulta que ese problema se te convierte en otro, ¿sí? Y eso lo viví yo porque yo era el que hacía la publicidad y también atendía por acá. Cuando Alejandro me enseñó a hacer publicidad, mi hermano, y esa publicidad pegaba donde tenía que pegar, yo, pues feliz por un lado porque tenía muchos clientes, pero por el otro lado estresado respondiendo aquí pegado al celular, oye, sí, ¿cuál es el precio? Sí, el precio es tanto. Y llega un momento en el que cuando estás ¿Cómo recibiendo respondías clientes ese flujo de preguntas en ese momento, José? manualmente, ¿Ok? manualmente. Luego aprendí que había una herramienta que me podía ayudar a responder todo eso. Vos hablaste hace un momento de qué era automatización, por eso quería contextualizarlos un poquito sobre el dolor que sentimos nosotros al responder manualmente. Y si la persona que está viendo, tú que estás viendo allá de pronto este podcast, has trabajado en ventas, te habrás dado cuenta que casi siempre nos preguntan lo mismo. Oye, ¿cuál es el precio? Quiero más información, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios de atención? Y uno qué resultaba haciendo, copiando y pegando casi siempre las mismas respuestas. Entonces, ese proceso de atención del cliente, ¿sí? Lo podemos automatizar. ¿Qué es automatizar? Prácticamente instalar un sistema que haga esa labor repetitiva por nosotros, que cuando alguien pregunte, oye, ¿cuál es el precio? Pues sencillamente nuestro sistema le envíe la información que está pidiendo el cliente, mientras tú y tu tiempo se pueden dedicar a algo más, no digamos que responder sea improductivo, pero te puedes dedicar a algo que te permita crecer más. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ahí arrancamos con contextualizar un poquito qué es automatizar. Vamos a responder esas preguntas frecuentes, normalmente que nos duelen y nos causan, nos ocupan tanto tiempo, las vamos a poder responder en automático. Ahora, me mencionaba sobre inteligencia artificial. Eh, Cuando hablamos de inteligencia artificial en este momento, que es una moda, digámoslo así, oye, es mucho más que eso. Yo creo que llegó la inteligencia artificial para ayudarnos muchísimo. ¿Sí? Total. Eh, los pongo en contexto. Con ManyChat podemos automatizar esas preguntas frecuentes, pero siempre bajo una conversación guiada. ¿Qué significa eso? Que yo le podía saludarte, hola Denis, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Y te dejo tres botones ahí como para que veas mis servicios, ver los horarios, ver mis productos, ¿sí? Siempre guiando la automatización, guiando al usuario hacia dónde lo queremos llevar, lo cual no está mal. Y así venimos trabajando. Todavía tenemos muchas automatizaciones que trabajan así. Funcionan, no ¿Ok? pasa nada. Pero ahora con la inteligencia artificial podemos crear automatizaciones mucho más conversacionales, no tan guiadas, no tan estructuradas. ¿A qué voy? A que antes yo, por ejemplo, no le podía dejar una pregunta abierta a un cliente. Hola, ¿en qué puedo ayudarte sin dejarle los tres botones? Porque él me va a responder cualquier cosa en texto. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, apoyándonos de la inteligencia artificial y esa capacidad de interpretar lenguaje que tiene, ese modelo de lenguaje que tiene, pues puede captar lo que el cliente me acaba de digitar, de escribir. Yo le digo a la inteligencia artificial, oye, mete esa pregunta sobre el contexto de mi producto o servicio y responde a ello.